Bueno, ahora vamos a ver el cálculo de corriente de fuga y de resistencia de fuga. Esto es muy importante para entender un ardid que usan electricistas cuando los llaman a la hora de arreglar una instalación porque salta el disyuntor. Vamos a ver primero cómo calculamos la resistencia contando. Tenemos, como siempre, la línea, el activo, tenemos el activo y tenemos el neutro. Activo y neutro. Y vamos a poner la tierra. La tierra. Tenemos una carga en la instalación y vamos a generar una fuga que puede ser hacia el conductor de tierra o tierra directamente. Eso es indistinto. Vamos a hacer con una buena calidad de tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una tensión, activo, neutro y tierra. Nosotros sabemos que por ley la corriente de fuga, corriente diferencial nominal en Argentina es de 30 mA para domicilio. O lo que es lo mismo, 0,03 amperes. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a determinar es el valor mínimo de esta resistencia para que funcione el disyuntor, para que salte. Es una simple ley de Ohm. Hay algunos requisitos más, pero vamos a hacer de forma sencilla. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una tensión, tenemos la corriente de fuga, que en este caso la vamos a asimilar a los 30 mA, y esto tenemos una resistencia de fuga. Vamos a determinar cuál es el valor de esta resistencia. Ley de Ohm, simplemente. ¿Sí? La resistencia de fuga va a ser igual a la tensión, ¿sí? 220 porque estamos conectados al activo, sobre la corriente de fuga, que en este caso son 30 mA. Entonces, 220 volts. Ahora bien, acá como estamos trabajando con unidades, tenemos que trabajar con el mismo tipo de unidad. Por lo tanto, acá hay que colocar 0,03 amperes. Hagamos la división de paso, practicamos algo de división, ¿sí? 220 dividido 0,03. Acá no pueden quedar decimales. Para sacar decimal corremos la coma 1, 2 lugares. Entonces se van acá. Por lo tanto, acá también tenemos que hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? 7 por 3, 21, al 22, 1, bajo 0. 3 por 3, 9, al 10, 1, bajo el otro 0. 3 por 3, 9 al 10, 1, bajo el otro 0. Entonces, la resistencia de fuga límite, el valor límite por el cual va a saltar el disyuntor, son 7.333 ohms. Por sobre ese valor de corriente de fuga, el disyuntor no va a saltar. Debajo de ese valor, cualquiera sea el valor, el disyuntor va a saltar. Ahora bien, vamos a ejemplificar algo que hacen los electricistas, o los falsos electricistas en realidad, cuando los llaman para arreglar un problema por fuga. Vamos a suponer inclusive una resistencia menor, ¿sí? Vamos a suponer en nuestro caso que
la resistencia de fuga es menor para tener una corriente mayor. Y ya vamos a ver para qué. Entonces, ahora vamos a suponer, esa es la resistencia límite. Entonces vamos a suponer que nuestra resistencia de fuga ahora va a ser de 4400 ohms. ¿Sí? Recalculamos y vamos a recalcular el valor de la corriente de fuga, ¿sí? No la corriente de fuga que marca la llave, sino la corriente de fuga de acuerdo al problema que tenemos aquí. Entonces, la corriente de fuga, miramos nuevamente la ley de Ohm, 220 volts, tensión sobre resistencia, o sea, sería acá 4400 ohms. Es una división inmediata, pero la hago. Sería 220 dividido 4400 ohms. ¿Sí? Serían 2, en realidad 0, digamos porque es menor, sigue siendo menor, y acá tenemos el valor, ¿sí? Sería 5. 5 por 0, 0, 0, 0, 5 por 0, 0, 0, 0, 5 por 4, 20, 0, 5 por 4, 20, 2. ¿Sí? Es más o menos el valor. Aproximadamente 0. En realidad 5 por 4 acaba 0. 0,05. 0,05 amperes, que es superior a la corriente de los disyuntores de 30 mA. Sería, para pasar de ampere a miliampere es sencillo. Acá tengo ampere, deciampere, centiampere, agrego un 0 y tengo 50 miliamperes. ¿Sí? Esa va a ser mi corriente de fuga, por lo tanto la llave va a saltar. Bueno, como buen electricista debería buscar la fuga, pero ¿qué es lo que pasa? Hay algunos electricistas que hacen lo siguiente. Vamos a dibujarlo acá. Tengo yo mi disyuntor. ¿Sí? Y el disyuntor está conectado de la siguiente forma. Entrada de activo, salida de activo y entrada de neutro, salida de neutro. Entonces, este es un disyuntor. Ese es el disyuntor. Entonces, ahí está saltando porque hay una fuga. ¿Qué es lo primero que hacen muchos? Y que ustedes no deben hacer. Hacen lo siguiente. Intercambian la conexión de activo y neutro. O sea, acá que la salida de activo, la llevan a donde antes era el neutro. Y lo mismo hacen con este. Ahora, queda claro, digamos. Este cable que antes cumplía la función de neutro, ahora cumple la función de activo. Y este cable que antes cumplía la función de activo, ahora cumple la función de neutro. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? En primer lugar, tenemos un problema de seguridad. Hay elementos que la seguridad no consiste en tener una tierra con muchos elementos electrodomésticos, sino que tiene una aislación que depende fundamentalmente de cómo se conecte. Y lo que estoy haciendo yo acá es cambiar en el toma la conexión entre activo y neutro, lo que ya en primer lugar ya es peligroso. En segundo lugar, hay una cuestión también de deshonestidad, porque no salta el disyuntor, pero yo no he arreglado el problema. ¿Por qué? Lo que hacen es lo siguiente. Estamos en este caso con esta resistencia de fuga que nos daba esta corriente de fuga. ¿Qué pasa cuando yo cambio esto? Entonces dijimos que antes este era el neutro. Vamos a trabajar sobre un neutro real, no el de 0 volts. Le vamos a poner un valor grande, 6 volts le vamos a poner. Tampoco es tan grande, es bastante usual en algún lugar. Y acá vamos a suponer que nos dan un buen servicio y tenemos en el activo 220 volts.
Ahora, ¿qué pasó? Al cambiar los cables, lo que yo he hecho, acá no hay 220 en ese conductor, sino ahora tenemos 6 volts. Y acá no tengo 6 volts, sino tengo 220. ¿Sí? Eso significa que de vuelta los cables. Cambian los cables, ¿sí? Antes, cuando estaban los tomas que no eran polarizados, o sea que tenían las dos patitas redondas, era lo mismo. Pero ahora, como tienen estos sistemas de seguridad, ya, como dije anteriormente, violo el sistema de seguridad en primer lugar. En segundo lugar, veamos nuestras cuentas nuevamente. La fuga no ha cambiado, la misma, o sea que la resistencia de fuga sigue siendo la misma. Pero ¿qué es lo que cambió? La tierra sigue siendo 0 volts. Pero acá, ¿cuánto tengo ahora? Yo acá tengo 6 volts de diferencia de potencial. Y ahí es donde está el cálculo y vamos a ver el efecto. Calculemos nuestra nueva corriente de fuga. Entonces la corriente de fuga ahora, ¿de cuánto va a ser? Ya no tengo 220, como dije, si no tengo 6 volts. La resistencia de fuga sigue siendo la misma. En sentido estricto no, porque cambia un poco, pero es para no... A veces cambia con la tensión, depende del tipo de fuga. Pero acá es para ejemplificar. Esa es nuestra nueva corriente de fuga y vamos a ver cuánto vale. 6 dividido 4.400, ¿no es cierto? 0, agrego un 0, agrego otro 0, agrego un 0, agrego otro 0, agrego otro 0. Fíjense, aproximadamente el valor es 0,001 ampere. O, si lo llevamos a miliamperes, fíjense, ampere, deciampere, centiampere, miliampere. 1 miliampere. ¿Con cuánto salta el disyuntor? Con 30. ¿Va a saltar con 1 miliampere? No. Entonces, el disyuntor no salta. Al hacer este cambio, ya no salta el disyuntor. La fuga sigue existiendo, lo que pasa es que cambia el valor de corriente de fuga. Pero ya les digo, esto no debe hacerse por dos razones. En primer lugar, porque es algo deshonesto. Yo digo que arreglé la fuga y no arreglé nada. La fuga sigue existiendo. Lo que hace es que con este cambio el disyuntor no lo detecta. Y en segundo lugar, que es lo peor, he cambiado el sentido de conexión de los tomas. Entonces, muchos elementos cuya seguridad se basa en la posición del activo y el neutro han sido violados con esto, ¿sí? Este es el toma. Hay muchos elementos electrodomésticos, sobre todo, que no tienen la tierra porque su aislación se basa en la conexión correcta entre las patas de activo y neutro. Y con esto la he invertido, ¿sí? Entonces, no arreglé la fuga, no la arreglé para nada porque sigue estando acá. Lo que hice al dar vuelta a los cables es cambiar el valor de tensión al que someto la fuga, por lo tanto disminuye la corriente, pero la falla sigue existiendo y con el tiempo puede llegar a quemarse e incrementarse. Entonces, de nuevo, cambiar los cables, que es lo que hacen todo en primera instancia, tiene ese efecto. Cambia el valor de tensión al que someto la fuga, por lo tanto disminuye el valor de la corriente de la fuga a valores inferiores al del disyuntor, que el cual ya no salta. Pero tenemos el problema de seguridad de que se cambian las conexiones de los tomas. Si alguno de ustedes llega a hacer esto y no funciona, supongamos, los llama por una fuga, dan vuelta y sigue saltando, es que les ganó de mano otro electricista más deshonesto que ustedes.